Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde seguimos convocando al ayuno en contra de la pandemia del coronavirus. Es nuestro cuarto ayuno ya. Cada mes convocamos al ayuno en contra de un propósito muy definido por el Espíritu Santo para nuestros pueblos, y ya tenemos 4 convocatorias contra el coronavirus. Estamos en medio de una pandemia y necesitamos ir a la Escritura, a la palabra de Dios, que es la palabra de profecía que nos habla acerca de lo que está sucediendo al tiempo de hoy. Por eso hoy hablaremos precisamente de esta pandemia del coronavirus como una señal profética de acuerdo a lo que habla la Biblia en Apocalipsis. Así es. Hoy vamos a estar proféticos. Así es. Hablando profecía. Y bueno, quiero también darles la bienvenida con una palabra que el Señor me dio en este momento. Así que quisiera compartirla. Está en el Salmo 28, del 6 y 7. Dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bendiciones para todos. El Señor es nuestro refugio. Así es. Él y nuestro es escudo el único que alrededor nos de puede nosotros. proteger ante este virus que está afectando a las naciones enteras. Sí, así es. José David. Bueno, México es Gosén. Amén. Qué bueno. No importa lo que muy venga. muy profético, sobre sí. Eso nuestra está muy nación, bien. México. Ahora, explícales por qué Gosén de Gosén. Dios. ¿Qué es Gosén? Bueno, Gosén era un pedazo de tierra pequeña en Egipto, era donde vivían los judíos cuando estaba Moisés. Y entonces Dios había hablado de salir de Egipto, pero el corazón de Faraón se endureció. Entonces Dios envió 10 plagas y después de las 10 Dios dejó libre a Israel de Egipto, pero lo importante es que ninguna de esas 10 plagas afectó a los judíos, sino la mano de Dios estuvo con ellos. O sea, mientras que todo Egipto tenía las plagas, allí en Gosén no había plaga. No había plagas. Y la última, ¿no? Que es cuando el ángel de la muerte pasa. Así es. Dice que pasó de largo. Que la muerte, ya empezó a pasar por el mundo entero. Sí, podemos comparar las plagas con la peste o ahorita, ¿no? La pandemia, ¿no? Del coronavirus. Lo cierto es que está pasando de largo de México y bueno, no ha habido tantas afectaciones como en otros países, y eso quiere decir que México es Gosén y que México está en las manos de Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús que no va a haber más, que va a pasar rápido. Por eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra profética de Dios, que nos va orientando acerca de lo que ya está sucediendo. Yo le llamo tiempos preapocalípticos. No estamos en lo que habla la Biblia en el Apocalipsis viviendo. Todavía no entramos allí, pero estamos a las entradas de los tiempos apocalípticos. Por eso estamos en tiempos de... Son señales del fin. Del preapocalipsis. Señales del fin. Por eso comenzamos leyendo lo que dice la Escritura. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo del 1 al 3. El Señor Jesucristo está dando la revelación del futuro. Dios apartó al apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Dios lo reservó hasta el final del siglo I. Entonces, el Señor Jesucristo le dio la revelación del futuro. Hablar de profecía es hablar del futuro, de lo que Dios ha dispuesto que va a suceder en el planeta Tierra. Ya la iglesia estaba trabajando en la tierra. La iglesia fue creada aproximadamente en el año 33, que fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia un día de Pentecostés en la primavera, como los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos de primavera. Así que al tiempo cuando Jesucristo le revela al apóstol Juan, ya habían pasado cerca de 65 años
de que la iglesia ya estaba predicando el evangelio en la tierra, bajo el poder del Espíritu Santo. Había mucha persecución. El Imperio Romano perseguía como nunca a los cristianos, así que hubieron muchos mártires. Jesucristo aparece a Juan por medio de un ángel, envía esta revelación, y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Los secretos le pertenecen a Dios y las cosas reveladas a nosotros los seres humanos. Y Dios lo revela por medio de sus siervos, los profetas. Aquí tenemos a Juan, el profeta de Dios. Hoy en día, en este tiempo en que vivimos, la iglesia cristiana es la voz profética de Dios. Somos los profetas aquí en la tierra, por eso somos los que podemos entender acerca de esta pandemia del coronavirus, explicarle a otras personas de lo que está sucediendo y de lo que vendrá todavía hacia el futuro. Por eso hoy empezaremos a hablar un poco del Apocalipsis. No vamos a profundizar porque es un libro que podemos aquí estar programas tras programas y no vamos a cubrir todo porque hay mucha revelación. Solamente vamos a dar un panorama general para el entendimiento de los que nos están viendo. Sí, es muy interesante hablar de Juan porque, bueno, de hecho él lo menciona, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Porque él fue uno de los últimos discípulos de estar con vida de todos los 12. Y bueno, en cierta ocasión le dijeron a Jesús, pensaron de que Juan iba a ser el último que iba a estar con vida, ¿no? Pero Jesús les dijo, a ustedes que ahora sí que les importa, ¿no? Ustedes sírvame. Si yo quiero que Él quede hasta el final, pues así será, ¿no? Así es, Dios es el que toma las decisiones. Él es soberano y determinó que Juan viviera hasta lo último para esta revelación importante para todas las generaciones. Realmente el Señor lo había señalado que él iba a quedar hasta lo último. Podría ser, aunque en ese tiempo no lo entendían, ¿no? Yo creo que Juan tampoco. Pero él llegó, se cree, hasta los 90, 95 años cuando tuvo esta revelación del Apocalipsis. También, bueno, según la tradición, dice que él era ya ciego por la avanzada edad que tenía. Y también se cree que... ¿Más de 90 años? Sí, tenía entre 90 y 95 años. Un adulto mayor, podríamos decir. Era un adulto mayor. Por los términos que hoy se usan. Se cree que no veía. Dios siempre llama a los adultos mayores. Ajá. Dios llamó a Moisés cuando ya tenía 80 años. Dios llamó a Abraham después de los 70 años. Sí. O sea que cuando llega uno a la edad de los adultos mayores, es la edad más importante para Dios, o sea, en el llamado que Dios hace al ser humano. Por eso damos gracias al Señor por los adultos mayores. Hay tanta sabiduría que se tiene ya a esa edad y por eso damos gracias por nuestros gobiernos que están protegiendo a los adultos mayores. Y debemos orar mucho por los adultos mayores, ¿sí? Sí, lo otro es que también se cree que Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. O sea, lo habían desterrado allá, ¿no? A Jesucristo. Por servir a Jesucristo. Por servirle al Señor. Predicar el Evangelio va a traer persecución. La unción es bendición, pero también trae persecución, porque el ungido de Dios habla lo que no habla el mundo. El mundo habla de acuerdo a las circunstancias que pueden ver sus ojos, pueden experimentar en lo natural. Pero el ungido habla de acuerdo a la verdad que viene de Dios, habla de acuerdo al cielo, habla cosas diferentes. El ungido va en sentido contrario al mundo. Por eso el que conoce de Dios va a seguir al ungido de Dios, las enseñanzas del ungido. El que no conoce a Dios va a rechazar esa predicación, esa enseñanza y estará oponiéndose. Siempre hay oposición. Es lo que sucedió en los tiempos del apóstol Juan. Había mucha oposición, ya estaba terminando el siglo I y
El cristianismo estaba creciendo aceleradamente porque la unción del Espíritu Santo se manifestaba en hombres y mujeres, y por predicar el Evangelio, Juan el apóstol, el profeta de Dios, fue tomado preso en la isla de Patmos, y ya siendo un anciano, ya estando en cautividad, allí el Señor se le manifestó en revelación. Se infiere que él estaba solo en esa isla. Sí, o sea, vamos al punto de que cuando Dios le dio la revelación de Apocalipsis, él era una persona de avanzada edad, que casi no podía ver o estaba ciego y que estaba en la cárcel. Entonces, ahí es donde vemos que Dios le da toda la revelación de los últimos tiempos. Así es, Dios tiene que detener al hombre un momento. En este caso, Dios apartó al apóstol Juan. La mente humana no puede entender acerca de lo que Dios hace, porque Dios quiere revelar secretos cuando hay una posición o situación de paz. Y aquí el apóstol Juan estaba en un lugar detenido, estaba solamente, dice la Biblia, estaba en el día del Señor, o sea, estaba caminando con el Espíritu Santo, meditando en las cosas del Señor, en el día del Señor, que tiene que ver con el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de los muertos. Así se le apareció el Señor Jesucristo. Recordemos que el Nuevo Testamento, más del 50%, por decirlo así, fue escrito por el apóstol Pablo, y conocemos de que estas cartas, hermosas cartas, profundas cartas, dadas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, fueron reveladas en la cárcel, cuando Pablo estaba preso en diferentes cárceles. Así que Dios a veces tiene que detenernos, como ahora. Hoy estamos detenidos en nuestros hogares. Hay que aprovechar el tiempo para buscar el rostro del Señor en nuestras casas. Nosotros todos los días estamos orando y tenemos un letrero que dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que haz de tu casa un centro de oración para todas las naciones del planeta de tu vida, Tierra, de tu familia, de tu casa. empezando por tu ciudad, Así y es. de allí tu nación y otras naciones de la tierra. Así que es lo que Dios hace. Por eso el Espíritu Santo es necesario que esté con nosotros para enseñarnos. El libro de Apocalipsis es revelación dada por medio del Espíritu Santo, en este caso al apóstol Juan, porque toda la Biblia es inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer entonces lo que dice los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Así termina esta primera parte de el encuentro que tuvo el Señor por medio del Espíritu Santo de un ángel con el apóstol Juan. Y le dice: bienaventurado el que lee. Hay que leer el libro de Apocalipsis. Hay que leer este maravilloso libro que tiene todos los secretos y misterios que necesitamos conocer para los tiempos que nos toca vivir en la tierra. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. O sea, es aplicar la palabra. No es ser oidores de la palabra, sino aplicar lo que dice la Escritura. La Biblia es mandamiento de Dios, es orden de Dios. La Biblia es autoridad. Lo que Dios establece en la Biblia tenemos que aplicarla en nuestras vidas. En la obediencia a la palabra de Dios estará la bendición. Dice: y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro se escribió hace 21 siglos atrás, estamos en el siglo XXI, se escribió a finales del siglo I, tiene 20 siglos. Por eso hoy
Tenemos al Espíritu Santo dándonos la mayor revelación de los tiempos proféticos. Vamos a leer Daniel, vamos a leer otro libro profético que el Señor le dio en revelación al profeta Daniel, mostrándole el futuro a Daniel, las naciones que vendrían, los imperios mundiales que sucederían en la tierra, los reyes. Dios allí habló de Nabucodonosor y dio muestras el Señor proféticamente de lo que sería Ciro el Grande, Alejandro Magno. Estamos conociendo hoy del Imperio Romano, la historia de Roma, la historia de los emperadores. Todo eso estaba registrado ya en la profecía desde los tiempos de Daniel. Pero Dios, al término de este maravilloso libro que se escribió en el Antiguo Testamento, le dijo al profeta Daniel, aproximadamente, esto sucedieron 500 años antes de la primera venida de Jesucristo, el Mesías prometido. Y Dios le dice en Daniel capítulo 12, versículo 4, acerca de lo que iba a suceder con el libro de Daniel. Libro profético, así como Apocalipsis es un libro profético, Daniel es un libro profético. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este versículo 4 es un versículo revelador para nosotros, la generación del siglo XXI. Estamos en la generación de la alta tecnología. La ciencia aumentará, dijo Dios. Y Dios dijo, será el tiempo del fin. Y Dios dijo, este libro que escribió Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, iba a estar sellado. Por hasta eso, el tiempo del fin. Hasta ese tiempo de nosotros. Así es. Por eso las generaciones pasadas, siglo XVIII, cristianos del siglo XVIII, bueno, los cristianos del siglo XV, XVI, tiempos de la Reforma, no todos pudieron conocer acerca de lo que Dios estaba mostrando para lo último. Dios empieza a dar de manera gradual la revelación de los acontecimientos que sucederán día con día, mes con mes, año con año. Cada generación tiene su propia revelación. La revelación dada en el 18 es diferente a la del 19, es diferente al del 20. Nosotros que hemos vivido en la generación del 2021 somos la generación más bendecida de Dios porque tenemos la revelación dada por el Espíritu Santo para los últimos tiempos. Por eso hoy por el Espíritu Santo podemos nosotros entender el libro de Daniel, porque Dios le dijo a Daniel, Daniel, este libro estará cerrado. Dice, cierra las palabras y sella el libro. Es un libro que era sellado, un libro cerrado. Nadie lo podía entender. Las personas leían el libro de Daniel y no entendían nada, porque Dios había sellado este libro y Dios determinó que este libro se abriría al entendimiento del ser humano hasta el tiempo del fin. Y hoy todo lo que estamos viviendo son señales del tiempo del fin. Por eso hoy podemos conocer mucho de la Biblia. Le abrimos la Biblia y vamos conociendo muchos pasajes bíblicos y muchos expresan, oh Señor, ahora lo entiendo, lo voy entendiendo, porque es el tiempo de la revelación. Por eso, amigo, amiga, si tú estás en cuarentena en tu casa, aprovecha para leer profecía, porque hay una bienaventuranza a los que leen la profecía. La profecía es luz, la profecía es importante para estos tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, allí el apóstol Pedro, también guiado por el Espíritu Santo,
está mostrando la importancia de lo que es la profecía. Segunda de Pedro 1, 19 y 20 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en el profeta Daniel, estuvo en el apóstol Pedro, estuvo también en el apóstol Juan, estuvo en el apóstol Pablo, sigue estando con nosotros hoy día. El mismo Espíritu Santo que estuvo con el Señor Jesucristo está hoy con nosotros en la iglesia del siglo XXI. Por eso podemos entender de una manera muy clara todo lo que sucedió en el ayer, podemos conocer el presente y lo que pronto viene al futuro. Así como Apocalipsis también menciona que Jesucristo, Él es el espíritu de la profecía. Así es, podemos leer ese pasaje ya que estamos mostrando la importancia del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 19. Allí la Escritura está hablando de Jesucristo. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, decía el apóstol Juan. Así es. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No podemos doblar nuestras rodillas ante los ángeles. Así es. Adora a Dios, porque allí sí, al único al que hay que adorarle doblando nuestras rodillas es al Dios de los cielos. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de los acontecimientos que sucederían en el planeta Tierra desde el tiempo de su venida al futuro. Cristo vino a dar revelación, el testimonio de Jesús, todo lo que Jesucristo enseñó, predicó, todo lo que Jesucristo habló en el Sermón del Monte, las enseñanzas, las parábolas. Los 4 evangelios hablan de las enseñanzas de Jesucristo. Su testimonio era el mismo espíritu de la profecía. Jesucristo vino a revelar el pasado, presente y futuro. Aquí es muy importante resaltar que la profecía no es para asustar, no es para espantar, así es, no es para maldecir, no es para nada para causar temor o miedo, sino es para la profecía prácticamente es una advertencia. Es donde es luz. Es luz prácticamente. Es luz, estamos en tinieblas aquí en la tierra para porque hay un diablo que levanta mucho humo, mucho polvo. Mucho miedo, temor. Y confunde todo, así como los tiempos de hoy. Hay tantas falsas noticias. ¿Cuántas personas están confundidas acerca del coronavirus, el COVID-19? Y hay personas que tienen miedo, han caído en el terror, personas que están pensando en el suicidio. Deténganse. Tenemos que ir a la verdad, a esto viene Jesucristo, conoceremos la verdad y seremos libres del engaño del enemigo. El diablo está en la tierra, la obra del diablo es engañar, perturbar, confundir, es distraer al hombre en la tierra para que no conozca la profecía, porque la profecía es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Así que a través de la profecía somos alumbrados, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea clara. Nosotros somos del día claro, ya estamos en la generación del siglo XXI, es lo que Dios le dijo a Daniel, cierre el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin yo voy a liberar mucho conocimiento.
Por eso hoy la ciencia médica está hoy trabajando grandemente, igual los científicos, la tecnología de la comunicación. Tenemos los celulares, los teléfonos inteligentes. No tiene más de 12 años atrás que no teníamos un teléfono inteligente. En 12 años se ha desarrollado toda esta tecnología. Ya se habla de una tecnología de la 5G. Se está hablando de cosas que vendrán y perturbarán más al ser de los humano aquí en la peligros de la 5G. Sí, porque todo esto lo está usando el diablo. Como dice en Daniel el también, diablo está que la aprovechando ciencia la traerá tecnología. dolor. Así es. La Biblia dice que la mucha tecnología va a traer dolor, la mucha ciencia. Y la Por 5G eso, no Dios está bien. permitiendo todo esto para que se acelere la predicación del Evangelio, y será predicado el Evangelio en todas las naciones y vendrá el fin. Solamente Jesucristo puede poner orden en el planeta Tierra, y de esto habla la profecía. Habla de que Cristo regresará. De esto habla el libro de Apocalipsis. Sí, la profecía nos previene, nos prepara, Sí, para los eventos que vienen en el futuro, a continuación. Sí. Por eso este coronavirus no quiere decir que estemos ya en Apocalipsis. No. Estamos yo le llamo tiempos del pre-apocalipsis. Lo que sí es cierto es que esta pandemia puede ser una de las últimas señales. Sí, son señales. Para que venga lo último. Como dice en Mateo 24, ¿no? Principio de dolores. Bueno, allí está la clave. Jesucristo dijo, serán los tiempos de dolores. Cuando habló de pestes, que tiene que ver con las pandemias, pestes, terremotos, violencia. Las señales del fin. Jesucristo dijo, todo esto será principio de dolores. Está en Mateo 24, Marcos 13, está en Lucas 21. Bueno, en Lucas todos estos pasajes hablan de profecía actual, pero dijo Jesús, tiempo de dolores, principio de dolores. Pero lo que estamos viendo con esta pandemia son el final de los dolores de parto. Exacto. Pronto vendrá el alumbramiento. Nunca se había tenido en la historia humana una epidemia que cubriera el mundo entero. Estamos conociendo en la historia pandemias, pero muy focalizadas en Europa, una región, en España, exacto, en ciertos lugares de África, en ciertos lugares de la China. Pero ahora esta es una pandemia que ha cubierto todas las naciones del planeta Tierra. Los 5 continentes. Tenemos que estar viendo las cosas de una manera diferente. Bueno, pero Lucas también nos dice, ¿no? Cuando veas que todo esto suceda, dice, alza tu cabeza porque vas a recibir tu recompensa. Que nuestra redención está cerca. Por eso creemos de que son señales ya de los tiempos últimos a la venida de Jesucristo. Debemos estar preparándonos. O sea, como los dolores a la mujer de parto, ya estamos en los tiempos finales del parto. Estamos al final de los dolores de parto. Así es. Toda mujer que ha tenido hijos sabe de todo ello. Estamos a punto del alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? La segunda venida de Cristo, que es lo que habla precisamente el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro más atacado por el diablo, así como el diablo atacó y ha atacado el libro de Daniel y los libros proféticos que hablan del futuro. El diablo no quiere que conozcamos el futuro, el diablo quiere enturbiar. Pero dice la palabra en Apocalipsis, otra vez a repetirlo, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Sí, por eso tenemos que ir a las enseñanzas de las Escrituras. En Juan 5:39 Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras porque dan testimonio de mí. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. En la medida que leemos más de la Biblia, estamos conociendo más de la verdad y estaremos entonces presentando de la verdad y de la voluntad de Dios y de la voluntad de Dios. Sí, como dijo Jesucristo, ¿no? Cuando conoces la verdad nos hace libres. Sí, la verdad nos hace libres. El diablo no quiere que se conozca esa verdad, por eso porque está de por medio de la Biblia. Porque está de por medio su juicio final.
Sí. Así es. ¿Cuántas personas dicen es que me duermo cuando estoy leyendo la Biblia, es que no entiendo nada de la Biblia, es que yo no estoy acostumbrado a leer? El diablo adormece, hay un espíritu de sueño que el diablo trae precisamente cuando vamos a leer la Biblia o cuando vamos a orar. Mientras estamos en otras actividades no hay sueño, pero cuando vamos a leer la Biblia o cuando vamos a orar o cuando vamos a la iglesia, ¿cuántas personas tienen batallas para ir a las reuniones de su propia iglesia? Es el diablo trabajando, el diablo no quiere que conozcamos la verdad. El libro de Apocalipsis es el libro de el corazón de Dios, Dios mostrando el corazón de toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón del mal a la vida. Dios tiene un corazón, Él reveló de su corazón el libro de Apocalipsis, de su corazón vino Jesucristo, dice Juan, que Él salió del seno del Padre. Así es. Y vino a revelar al Padre. Así que Jesucristo no nos dejó desamparados. El libro de Apocalipsis es el libro que nos alumbra totalmente y nos muestra tanto lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que pronto sucederá. Es el libro de la salvación que muestra el amor de Dios, porque Dios es amor y Dios mostró su amor al enviar a Jesucristo a morir en la cruz, a salvarnos del pecado. Por eso este maravilloso libro es un libro que hay que leerlo con toda la humildad que se pueda tener, reconociendo de que Dios quiere revelar este maravilloso libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Esto lo dijo el Espíritu Santo hace 21 siglos. Si esto fue así hace 21 siglos, ¿cuánto más estaría cerca en nuestra generación del siglo XXI? Así es, ya pasaron mucho tiempo, ahora estamos muchísimo más cerca. Solamente son 22 capítulos que hablan de toda la escena mundial. Así es. Y quiero terminar con esta palabra dicha por Jesucristo y vamos a comenzar haciendo un análisis general de este maravilloso libro. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí dice a sus siervos. Creo que todos los que somos cristianos, hombres y mujeres, somos siervos de Dios. Cristo vino a servir. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Las autoridades también sirven a Dios. Eso dice la Escritura en Romanos capítulo 3. Son siervos de Dios. Nosotros los cristianos también somos siervos de Dios. Mientras unos sirven en lo natural, nosotros servimos en lo espiritual. Somos siervos. El Espíritu Santo nos revela por el Espíritu de Dios, nos revela por medio de sueños, visiones. Cuando estamos orando en el Espíritu, estamos recibiendo revelaciones de los secretos de Dios. Y dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el Espíritu de los profetas, Dios quiere de que profeticemos, porque Dios quiere de que alumbremos a muchas personas que no conocen al Dios de los cielos, no conocen su palabra, no saben de qué se trata la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas personas hay hoy en día en incredulidad? Le han dado la espalda a Dios. Por eso esta pandemia representa un juicio para la salvación de las naciones de la tierra, para que todas las naciones recapaciten. Estamos apartados de Dios, estamos caminando en situaciones Dios te está dando un tiempo alarmantes porque estamos apartados de Dios. En esta cuarentena Dios está dando un tiempo para que toda la gente vaya a Él, se arrepienta, confíe en sus pecados, se aparte y se vuelva a Él. Es lo que Dios está esperando.
Así Podemos leer lo que dice en el libro de Amós, Amós 5:15, puedes leer. Vamos a terminar, primero 7, ¿no? Apocalipsis, el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Allí está la palabra del Señor Jesús, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo dijo, voy a regresar al planeta Tierra, vengo pronto. Así que han pasado 21 siglos, estamos ya en el final de los dolores de parto, estamos a punto del alumbramiento de la segunda venida de Cristo. Vengo pronto, dice el Señor, hay que guardar todo lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Por eso todo pastor en una iglesia, cada apóstol y profeta debe estar enseñando de profecía, de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y de lo que pronto sucederá. Así En es. Amós, otro profeta de Dios, capítulo 5, versículo 15, allí Así es. el Espíritu Aquí Santo dice. por medio del profeta Amós está hablando acerca de el castigo. Dios a quien ama lo castiga. Dice el 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente de José. 5:15. Sí, 5:15, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia. Y quizá Jehová tenga, La justicia en juicio. así Quizá es, Jehová Dios tenga piedad de los del ejércitos remanente. tendrá piedad del remanente. Así es. El 6. 16. Por Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en las calles dirán, ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las villas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Todo ese capítulo habla del arrepentimiento. Sí. Vamos a otro profeta, al profeta Oseas, donde habla de castigo. Capítulo 5, versículo 15. Y ahora- andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado Dios está y esperando. busquen mi rostro. Dios está esperando y en que su el ser angustia humano me le busque. buscarán. Así es. Dios es el creador del ser humano. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano se ha apartado de Dios. No Así conoce, es. no conoce la palabra de Dios. No Y Dios conoce quiere cómo que acercarse a Dios. reconozcamos el pecado. Entonces Dios dice, bueno, en esta pandemia estaré esperándoles. Así Voy a es. estar esperándoles. Busquen Todo su tiene un rostro, tiempo. dice, y Así que dice reconozcan su Dios, pecado. andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia Me me buscarán. En su angustia me buscarán. Así que por eso aprovechemos para buscar a Dios. Dios es amor, Dios nos ama. La Biblia dice en Hebreos, busca Hebreos capítulo 12, versículo 5, donde Dios está hablando que Él disciplina a sus hijos. Y habéis ya olvidado la creación. exhortación que a como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así es, porque dice, y si nos quedamos sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así es, por eso tiene que haber lo que está sucediendo. No hay nada nuevo que esté sucediendo aquí en la tierra que Dios no lo haya hablado previamente. Es más, desde el principio Dios habló de enfermedades, de pestes y plagas debido al pecado. El pecado trae como consecuencias todo ello. El pecado hace que el cielo se cierre sobre la humanidad, sobre una ciudad, sobre una nación.
Donde hay cielos cerrados, entonces no habrá lluvia. No hay lluvia, habrá escasez de alimento. La tierra no dará la comida, no dará el alimento. Donde no hay alimento, habrán enfermedades, pestes y plagas. Habrá hambruna y habrá enfermedades de muerte. Y es todo lo que hemos visto a través de la historia. Así que Dios está enviando a sus profetas desde temprano y sin cesar para decir: arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse a Dios, acérquense a Dios. En el arrepentimiento de todo pecado viene el perdón de Dios. Dios nos perdona para comenzar siempre de nuevo. Por eso en estos tiempos Dios nos está hablando de una manera especial. La Biblia nos habla de que no hay nada nuevo bajo el cielo. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, dice la Escritura, uno del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Ya lo tienes, lo doy. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está pasando en este siglo XXI ya pasó en siglos pasados, años pasados, porque se va repitiendo. Así como se repite año con año la primavera, siempre habrá una primavera, siempre habrá un tiempo de luz, el tiempo de alegría. Después del invierno, siempre habrá primavera, siempre habrá verano, siempre habrá otoño, siempre habrá invierno, 4 estaciones del año. Es lo mismo que está sucediendo con respecto a los acontecimientos en el mundo que tienen que ver con terremotos, plagas, pestes. Así como sucedió, volverá a suceder. ¿Cuál será la diferencia? La intensidad del daño. O sea que no será lo mismo una peste de hace 20 años atrás, 40 años atrás, a una peste en este tiempo de nuestra generación. No, y luego, a pesar de que haya mucho avance de la ciencia científica o de la ciencia biológica. La palabra de Dios dice que, médica, que la ciencia trae dolor. Sí. Entonces, realmente, porque estamos viviendo en un gran avance de la ciencia. Nunca se había habido, y no han podido parar algo este virus. Globalizado en Nadie toda la tierra. puede parar este virus. Solamente Dios. Estoy leyendo solamente Dios. Información, no pueden con el virus. Y están hablando de una vacuna que posiblemente en 1 año la puedan desarrollar, 2 años. Estamos hablando de una epidemia que va a tardar este año 2020, 2021, 2022. Ay, no, la cancelamos. Es el pensamiento de lo humano. Es el pensamiento de lo porque todo tiene una limitación. El humano, el ser humano, siempre estará limitado. Por eso pero Dios es ilimitado. Está hablándonos. Dios es sobrenatural, camina en lo sobrenatural y Él revela misterios y secretos a aquel que quiere verdaderamente servirle. Por eso hay que orar. Hace un momento hablaba el pastor de Gosén. Necesitamos establecer un Gosén en nuestra casa. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si los demás no quieren creer, cuando menos ora y protege a los tuyos, tu familia, tus amistades, tus compañeros de trabajo, los vecinos de tu casa. Tienes que orar por tu territorio, tienes que hacer de donde vives tu propio Gosén. Tú tienes todo para hacerlo. La Biblia es un libro de mucha enseñanza. Todo lo que está sucediendo ya sucedió y volverá a suceder. La diferencia es la intensidad del daño. Por eso hoy en esta pandemia se está hablando de mucho peligro por el contagio. Es un alto contagio como nunca se había visto en un virus. Ya le llaman el virus diabólico, virus que viene del infierno, porque no tienen palabras para expresar cómo este virus está afectando las naciones de la tierra. Por eso tenemos que ir a lo que enseña la palabra de Dios y bueno, pues ya el tiempo se nos
ha ido yendo y entonces se ha quedado necesitamos, con el principio solamente. necesitamos ver sobre este virus. Sí, continuaremos con nuestro tema en otro programa donde abundaremos un poco más sobre lo que Dios está revelando en el maravilloso libro de Apocalipsis. Y sí, vamos a aprovechar este momento para orar por las personas que están siendo afectadas. Una oración de salvación. Primeramente, una oración de salvación. Si tú estás apartado del Señor, si estás en una incredulidad, si no le has creído a Dios, créele, Dios te ama, Dios es tu creador, Dios no te sanciona en tu pecado, todo lo contrario. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti. Dios no te condena en tu pecado, Dios no te acusa. Dios quiere tu salvación eterna. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión cristiana denominacional. Vino a salvar a los perdidos. Él vino a sanar darnos a los enfermos. un cambio de vida, la Así vida es. eterna. Y mientras estamos en la tierra, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia, a conocer cada día más a Jesucristo. Ciertamente tenemos que ir a una iglesia local de reunión con un pastor que enseñe de la Biblia. Hay grandes siervos y siervas que aman al Señor y han dado su vida por la predicación del Evangelio, cuidando el rebaño. Así que sigue las instrucciones que Dios te está dando por medio del Espíritu de Dios. Así que queremos hacer una oración de salvación. La Biblia dice que toda persona que ha creído, ha recibido a Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios. De esta manera, al ser un hijo de Dios, podrás orar, podrás comunicarte con Dios, Dios te dará la revelación de las Escrituras. Porque no todos tienen la revelación. Si tú no eres hijo de Dios y estás en pecado, ¿cómo puedes leer la Biblia? No puedes. La Biblia es un libro de santidad, se revela a los santos de Dios. Por eso la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado y pasar a ser un santo de Dios. Repite después de mí si esta es tu decisión personal. Repite: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado. Perdóname por mi incredulidad, perdóname por estar apartado de Dios, pero creo que la sangre que derramaste en la cruz me acerca a Dios el Padre, me acerca a la salvación que en Cristo puedo tener. Yo creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, Señor y Salvador. Amén, amén. Si hiciste esta declaración, la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Para la salvación, eres salvo, eres un hijo de Dios. Ahora nosotros nos unimos en oración. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios obra para que la sanidad vaya hacia donde esté la necesidad. La palabra nadie la puede detener y vamos a enviar la palabra de Dios allí donde te encuentras. Padre, nos unimos en oración para interceder por toda persona que está siendo afectada por el coronavirus COVID-19. O por cualquier otra enfermedad. El espíritu de enfermedad y muerte. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Así es. Toda enfermedad degenerativa, toda enfermedad crónica que estén padeciendo hombres y mujeres, ahora mismo son atadas esas enfermedades y las reprendemos también en el poderoso nombre de Jesucristo. Ordenamos cada Estamos cuerpo venga remitiendo sanidad todo pecado en el nombre de y Jesucristo. clamamos para que la sangre de Cristo limpie a cada persona de todo pecado y reciban el perdón de Dios. Padre, eres sano por las declaramos, llagas de Señor, Cristo. la sanidad Eres porque sana por escrito las está, llagas de Cristo. Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados, y en esta palabra declaramos la sanidad de todo cuerpo. En el nombre de Jesús, reciban sanidad ahora en el Cristo nombre de Jesús. Jesucristo. Amén. Sé sano. Y amén. Sé sana. Bien, pues el tiempo se nos acabó y Dios mediante seguiremos hablando en otros programas de este maravilloso tema del Apocalipsis. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde a todos.